Buenas tardes. En el marco del ciclo de entrevistas y de conversaciones que hacemos desde la Universidad Nacional del Comahue, sede Atlántica, desde el proyecto de investigación número B100, Derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de la postdictadura, estamos en esta ocasión con una invitada, artista visual, que se llama Manuela Sosa. En el día de hoy la idea es que podamos disfrutar de compartir su producción, su investigación, su trabajo, así que esperemos que sea grata la propuesta para ella y agradecerle desde el equipo de producción y de investigación de la universidad por haber aceptado esta invitación. Bienvenida, Manuela. Bueno, bien, gracias, Jessica. Bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho de que estés acá. Bueno, vamos a empezar en principio por este ciclo de entrevistas que nosotros lo vinculamos con el horror y lo monstruoso, ¿sí? Y dentro del horror y lo monstruoso, la idea era empezar a pensar qué artistas trabajan con este tipo de género y dimos con tu nombre, ¿sí? Manuela María Sosa. Bueno, Manuela, ¿cómo te gusta más que te diga? Manuela, María. No, Manuela. Manuela. María, inexistente. Bien, bueno, Manuela, vamos a arrancar la entrevista hablando un poco de tu muestra. Vos hiciste una muestra que se denominó Mostra y la idea era empezar a pensar ya desde ese lugar, ¿no? Cómo vos empezás a pensar la construcción de imagen desde lo monstruoso, desde el horror, qué es lo que a vos te inspiró a construir y a crear esta serie en particular y denominarla Mostra. Bueno, esta muestra que la hice el año pasado en Patagones, en realidad fue como, digamos, yo no trabajé concretamente una serie que después le puse el nombre Mostra, sino que de alguna manera fue como una recopilación de trabajos de hace varios años que me surgió esta idea de Mostra porque claramente yo empecé a ver un factor común en toda mi obra, por lo menos en los últimos 10 años, que hablaba un poco de eso, ¿no? De la transfiguración de la figura. Mostra me resultó interesante y atractivo el título porque hacía un poco referencia a esto de mostrar y de lo monstruoso, ¿no? ¿Qué es lo que muestra lo monstruoso? Y bueno, también hacía referencia particularmente a mí por esto del femenino, ¿no? Pero bueno, en sí, la cuestión de la mostra, que obviamente entiendo que se vincule con esto de lo monstruoso, lo que a mí más me interesa de ese término es como expresar esta cosa de qué es lo que está mostrando esta figura. O sea, esta figura que está transfigurada, que está toda rota en su estructura tradicional, que parte de una figura humana, pero que en el camino como que se deforma, se distorsiona. A mí lo que me interesa de eso es, bueno, hacerle la pregunta a esa imagen, la pregunta de qué es lo que muestra y qué es lo que devela de lo que en realidad oculta, ¿no? Como un juego medio como de puja entre lo que se oculta y lo que se muestra. Y bueno, y ahí surgió esta muestra que tuvo muy, muy buena recepción y bueno, yo me quedé muy contenta en su momento. Qué bueno, qué bueno. Ahí un poco, en base a lo que estás diciendo, nos das a conocer de alguna manera cuáles son esos saberes que en tus modos de hacer en el arte empiezan a aparecer este tipo de imágenes que están vinculadas justamente con el horror y lo monstruoso, ¿no? O sea, qué es lo que le sucede a un artista cuando empieza a pensar y a construir este tipo de imagen, ¿no? Sí, Sumamente interesante. El tema de cómo llegar a esa imagen también es complejo porque de alguna manera, por lo menos yo lo vivencié así, y yo lo entiendo así, yo lo abordo de esta manera, es imposible llegar a esta imagen conclusiva
sin un abordaje intuitivo por un lado, pero por el otro bastante intelectual. Me refiero a intelectual porque, digamos, yo hago uso de herramientas muy concretas del lenguaje visual y de la estructura, de cómo estructurar una figura humana, como para después desestructurarla. Entonces, para mí, bueno, creo que fue muy importante en mi formación el estudio como exhaustivo de la figura humana, en la manera tradicional, vamos a decir, cómo llegué yo a poder construir esa imagen como para desde un lado bien sólido en cuanto a lo intelectual, la pude romper. Pero, a ver, eso no tiene validez si no se, digamos, si no se sostiene desde un lado intuitivo y que de hecho, bueno, me parece que es el que hace que una obra sea una obra de arte, ¿no? Como esa cuestión del qué es lo que sostiene, ¿no? O sea, qué discurso, qué quiere decir, qué mensaje está queriendo llevarle al receptor, ¿no? Entonces, para mí es como, si bien es indispensable el saber más racional, no existe obra si no hay ahí como una pata apoyada sobre lo poético, lo discursivo, que tiene que ver más con lo intuitivo para mí. Totalmente, la importancia que tiene la poética de la imagen, ¿no? Y de ese lugar, en relación a lo que estás planteando, podemos hablar en su efecto de cuáles son aquellos problemas que aparecen a la hora de construir imágenes de este tipo, ¿no? De qué manera uno puede empezar a pensar cómo opera y dialoga lo monstruoso en una imagen, ¿no? ¿Qué problemas empiezan a aparecer allí? Bueno, muchos de ellos los estuviste mencionando recién, ¿no es cierto? Aparece mucho en tu obra esto de la fragmentación del cuerpo, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, para mí eso es clave. No sé si es un problema en tanto conflicto, pero sí es vamos a decir, un campo de conocimiento a explorar súper complejo. A mí me llevó años transfigurar y romper la figura. O sea, y que se lea, porque, bueno, este puede ser un problema, que se lea que es intencional esa ruptura. Porque cuando la obra se queda medio a mitad de camino, que no sabes si está, porque si es así porque está mal dibujado o porque es intencional, si al espectador le genera duda eso, ahí me parece que falla. Entonces, probablemente el problema sea ese, ¿no? Que una obra se quede a mitad de camino. Entonces, en este tipo de obra que digamos, los elementos del lenguaje visual están al servicio de una idea dramática, ¿no? De una intención dramática, creo que esos recursos hay que explotarlos y llevarlos a su máximo nivel de eficacia, vamos a decir. Porque no la obra te queda medio tibia. Exacto. Y una cosa es pintar un paisaje, hacer una acuarela, que absolutamente válido, por supuesto, tal vez no es mi estilo, claro. Pero otra cosa es construir este tipo de imágenes. Hay que ir como a fondo, digamos. Sí, claro. Para por ahí los que no conocen a Manuela además es profesora de arte, ha trabajado con docentes colegas, ha trabajado con gente de acá de la zona de la comarca de Vianma Patagones, entre otros lugares, con adultos, con niños. Ella egresó de la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, ¿no? Tiene una amplia trayectoria desde lo que es la figura humana, siempre indagando, investigando, experimentando, probando, y en todas siempre llegás a la ruptura, ¿no? A la ruptura de la figura humana. Qué importante esto que decís desde la aprehensión del lenguaje visual, de los elementos del lenguaje visual, de tener experiencia y conocimiento, un dominio de lo que es la figura humana, en este caso del dibujo, porque vos, Manu, además de dibujar también digamos, sos multifacética, porque además del dibujo incursionás en la pintura, ¿no? En la escultura y en otras cosas que, bueno, ya vamos a decir, pero puntualmente en este caso que predomina mucho la línea, ¿no? Sí.
en Sí, esta sí, imagen. sí. Por eso, un poco es esto que te digo, de llevar el recurso, en este caso lo lineal o la línea, llevar ese elemento a su máximo grado de potencia, Ujú, digamos. ujú, Bueno, y bien. ahí aparece la textura, pero siempre está como compuesto, o sea, siempre inicia, la imagen siempre está iniciando con una línea, ¿no? Que después, bueno, se genera como todo un universo a Tal partir cual, de eso. tal cual. Bien, Manu, ¿y vos cómo crees que opera el sentido del gusto por lo monstruoso en el arte? ¿Qué te parece a vos, en base ya a todo lo que dijiste, a tu producción, a tu Mm. experiencia? ¿Cómo crees que opera ese gusto? ¿Tiene... Em, sí, es complejo también ese punto porque yo soy consciente que este tipo de imágenes no son, digamos, del gusto más bien popular, vamos a decir. No le gusta a Ujú, todo el mundo, ujú, entiendo que así sea, está bien, no me lo tomo personal, digamos, ujú, pero comprendo que es una imagen que no es, en términos convencionales, agradable, vamos a decir. ujú. Eh, y creo que, digamos, en un plano más general, la cuestión del gusto por lo horroroso o por lo monstruoso, para mí hay algo ahí como muy, como un juego de espejos. Para Ajá, mí, en este tipo de imágenes, eh, lo que el espectador recibe en un punto es un reflejo de él mismo, ¿no? ujú, Para mí es interesante. Yo por eso también, también me interesa trabajar desde la figura humana, porque vos ves mis obras y no tienen tanto que ver con, no sé, personajes fantásticos que no tienen ningún anclaje con la realidad. ujú, Son figuras humanas que se les nota como esos dejos de monstruosidad o de transfiguración, porque yo quiero que la persona sienta algún tipo de identificación con esa figura, ujú. que sienta esa identificación y que a la vez sienta esa especie de repulsión. Bien. Eh, a mí siempre me interesó mucho, hay bueno, Guayasamín, Osvaldo Guayasamín es un pintor que yo admiro muchísimo, Ujú, que lo he tomado como un referente, y él tiene una frase, no la voy a decir textual, pero algo así como que él quiere como que su obra, pretendía que su obra fuera como un golpe, como un piano que se te cae encima, pero que después haya algo ahí, un componente que hace que vos no puedas dejar de de mirarlo. mirarlo. Mm. Y bueno, si yo en algún momento de mi vida logro eso, voy a estar contenta. Creo que misión cumplida. Pero bueno, me parece eso, como que la imagen tiene mucho del espejo, de que uno ve lo que también tiene disponible en uno. Me Ajá. pasó mucho el año pasado, cuando estaba la muestra colgada, Ujú. eh, que tal vez alguna persona tenía como, decía de uno de esos retratos, ay, esta me parece retierna. Y Ujú. era claro que no era tierno, pero capaz que el que estaba al lado le parecía desagradable y no lo podía procesar. Entonces, Ujú. eso más que de la imagen está hablando, creo, de cada uno que lo ve. Entonces me Ujú. gusta eso, ¿no? Ujú. Como qué puede reflejar de cada uno eso que está viendo. Genial. Y son un poco las formas monstruosas que aparecen justamente en tu obra, ¿no? Y en relación a lo que estás diciendo, nos vamos metiendo ya en el punto final de esta entrevista que tiene que ver con el efecto que genera tu obra en el espectador, ¿no? Un poco lo que decís, y por otro lado, vos creés, ¿qué te parece a vos? ¿Vos creés que hay un espectador con características específicas que tiene que tener cierto estudio, cierto conocimiento para este tipo de obras que vinculan el horror y lo monstruoso o no? ¿O qué es lo que pensás? Yo quiero creer que no, que la persona el espectador que se para frente a una obra mía no tenga la necesidad de tener conocimientos más bien intelectuales. Ajá. Eh,
Me gustaría que fuera una obra que fuera más a lo visceral. Si bien yo, como conté antes, hago uso de herramientas intelectuales, yo apelo más a que a la persona digamos, lo atraviese desde otro lugar, no de, uy, mirá qué bien construida está esta figura, sino como una cosa más de lo intuitivo, de lo visceral, como digo. La verdad es que hoy en día no podría decirte con certeza cuál es, digamos, inequívocamente la respuesta del espectador, pero sí creo que tal vez una persona que valore este tipo de figuras es una persona que no está buscando simplemente el goce visual en una obra. O sea, el goce estético, tal cual. claro, el goce estético, exacto. Sí. Sí. Vos hablabas de belleza y fealdad de alguna manera, ¿no? Es que esto de que el arte te permite sentir, ¿no?, ante una de tus obras algo que puede estar vinculado a algo horroroso o no, necesariamente como la que contaste de esa experiencia en tu muestra acá en Carmen de Patagones, ¿no es cierto? Tal cual. Acá, como les decía, estamos ante una de las pinturas de Manuela. Manu, ¿vos tenés alguna propuesta desde paletas de color para trabajar que la diferencien de lo que vos haces en el uso del dibujo de la figura monstruosa y horrorosa? ¿Alguna paleta predominante y la elegís por algo en particular? ¿Cómo es ese tratamiento? No, la verdad es que no. Creo que no, porque a mí la cuestión del color, confieso que me metí tanto con esta cuestión de lo lineal y lo textural, que el color, hay veces que siento que me esfuerzo un poco a ponerlo, como para salirme un poco de mi, vamos a decir, zona de confort, que en realidad uno nunca, si es un artista que está buscando siempre, nunca existe tal cosa, pero me sucede que como yo quiero generar una imagen con determinado impacto, el blanco y negro siempre me ha funcionado muy bien en ese sentido. Porque bueno, es como el mayor grado de contraste entre dos opuestos, vamos a decir. Y el color me resulta más complicado, si bien, bueno, hay obras, estamos viendo obras mías con color, probablemente tenga que ver más con una cuestión de saturación. Estoy buscando eso tal vez, como una saturación, un golpe de temperatura. Pero la realidad es que el color aún no lo, creo que yo, como una crítica hacia mí, aún no lo he podido como integrar como me gustaría a la obra. Pero bueno, tengo años por delante como para poder lograrlo. Por supuesto. Y en este caso me llamaba mucho la atención que habías puesto que habías usado dedos para pintarlo. ¿Puede ser? Sí. Sí. Tiene un par de años esta obra, pero sí, justamente porque estaba buscando modos de transfigurar la figura. En este caso con pintura, pero bueno, fue como un recurso manual, digamos, ¿no? Como digamos, el impacto del dedo, cómo difiere de un pincel, ¿no? Probablemente ese efecto como de ojo arrastrado, es imposible lograrlo con un pincel. Entonces, bueno, ahí implementé mano, a ver qué pasaba. Está bien. Vamos a ver más de tu obra mostra, de las fragmentaciones, de esos efectos que diste de calar papel para generar instancias bidimensionales y tridimensionales, ¿no? Sí, eso estuvo, bueno, fue una época que a mí me gusta bastante. Me gusta esta cuestión del agujero sobre la figura. También tiene un poco que ver con esto de lo que se muestra, lo que se vela, el agujero como medio ciego ahí porque por detrás hay un plano blanco, ¿no? Pero lo usé como un recurso visual interesante y a la vez discursivo. Me interesaba mucho esto de
bueno, una persona que en su rostro se identifican literalmente agujeros. Por eso fue este tema del calado. Estuvo buena esa etapa. Bueno, varios de estos estuvieron colgados en la muestra. Yo tengo uno. De verdad. Tengo el placer de tener uno. Mm. Bueno, Manu, como para ir cerrando, ¿sí? Esta es Sí. la imagen de cierre. Algo que quieras decirle a la gente para que pueda conocer más sobre tu obra, dónde pueden conocer tu propuesta, cómo te pueden contactar. Bien. Bueno, la obra que yo decido mostrarle a la gente, al público, está toda en manuelasosa.arte, que es mi Instagram. Uh-huh. Digo eso porque tengo mucha que bueno, obviamente uno se edita a uno mismo, entonces, Uh-huh. nada, ahí está lo que me parece que es más decente, vamos a decir. Y bueno, y ahí está todo, digamos, todo lo publicado está ahí, no tengo otra página. Después Bien. tengo otros proyectos, pero no tienen tanto que ver con la cuestión del dibujo y de la pintura. Sí, ahí estoy compartiendo un poco eso, ¿no? Las otras direcciones que vos tenés, porque bueno, como les decía anteriormente, Manu es multifacética y actualmente está en un proyecto de diseño sustentable, que ya pronto nos enteraremos de qué se trata. Y bueno, pueden seguirla en todos sus Instagram. Muchísimas gracias, Manu, por todo tu accionar para esta entrevista, por todo tu compromiso, tu responsabilidad, tus ganas, ¿no? Porque es una imagen que realmente impacta, ¿no? Impacta. A mí me pasa desde lo personal, que es una imagen que me llega muchísimo, me interesa muchísimo esto de lo monstruoso y de lo que impacta en mí tu imagen, ¿no? Es como que, ¿por qué no tener colgado un Manu Sosa Mostra en el cuarto de la Bueno, casa, ¿no? qué lindo, Realmente, bueno, gracias, no, Jessy. Me realmente. encanta también recibir un poco de eso, ¿no? Como saber que, aunque sea poca gente o mucha gente, Mm. la obra impacta, está buenísimo. Así Algo que, que, agradecida. bueno, algo que me pareció muy bueno cuando hablábamos previo a esta entrevista, es cuando vos mencionabas esto de las apariencias, ¿no? De que el germen mostra un poco sale de eso, ¿no? De qué pasa con las apariencias, ¿no? A mí se me venía inmediatamente esto del refrán o de las frases, ¿no? De las apariencias engañan, ¿no? Y como vos de acá, a partir de estas fragmentaciones que estás haciendo y de mostrar este lado oculto, decís vos, ¿no? Surgen estos otros mundos, ¿no? Tal cual. Sí, Impresionante. bueno, es un poco ha sintetizado un poco el- la intención, digamos, de la obra. Genial. Bueno, Manu, Mm. muchísimas gracias Bueno, en nombre de todo el gracias equipo a todos ustedes. y ya pronto vamos a estar viendo más producciones de Manu Sosa. Muchas gracias. Esperemos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.